a nuestro Señor por permitirnos estar aquí con ustedes compartiendo este análisis de coyuntura nacional. Una vez a la semana, gracias a la transmisión que llega a sus hogares por diferentes medios, tenemos esta oportunidad de poder dialogar, de poder informar sobre el acontecimiento nacional. Como ustedes saben, todos los días lunes empezamos con un análisis de coyuntura que acostumbramos dividirlo entre lo económico, político y social. ¿Por qué se acostumbra que los análisis se hagan de esta manera? Porque la parte económica se convierte lamentablemente en la parte principal. Si no tenemos economía, si no tenemos ingresos, si tenemos problemas tanto como país, como familia, como persona individual de tipo económico, eso va a repercutir enormemente en el tema político, porque vamos a protestar contra la clase política o los que se dicen políticos, contra el Estado, contra el gobierno de turno. Porque normalmente cuando la situación económica de un país se encuentra mal es porque algo está sucediendo en el gobierno de turno, ya sea como consecuencia de los gobiernos anteriores o como consecuencia de lo que está sucediendo en el acontecer nacional en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede? Al mezclar problemas económicos con problemas de tipo político, hay una reacción social. Y ahí es donde la sociedad reacciona. En este caso hay una sociedad también política, económica y social. La sociedad política reacciona defendiendo al Estado. Por una parte, quienes están haciendo algún tipo de negocios o llevaron al presidente de turno al poder, o atacando, criticando o simplemente exigiéndole al Estado que haga las cosas correctamente. Normalmente entre la oposición, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, y quisiéramos que la población, el ciudadano, la ciudadana común y corriente también hiciera llegar estas propuestas. Entonces, dentro del tema social, también está la parte de la sociedad económica, que cuando no ve que sus ingresos son los que esperaba, cuando tiene que cerrar, cuando tiene problemas de desempleo, cuando tiene que reducir los gastos, cuando se le reducen las ventas, cuando le debe a los bancos, cuando no paga sus impuestos, también tiene esa reacción, ¿verdad?, de tomar medidas económicas y por supuesto de tomar medidas políticas y exigirle al gobierno. De manera que dentro de la sociedad, lo económico, político y social, porque en la parte pues de la sociedad civil es la parte que organiza protestas, la parte que sufre las mayores consecuencias, la que tiene que salir a las calles porque no tiene otra manera de llegar a los medios incidentes e influyentes de este país. Después de este breve análisis de por qué los análisis deben hacerse desde lo económico, político y social, queremos pasar brevemente a la parte económica. La parte económica dividiéndola siempre en el área internacional y en el área nacional. Podemos ver cómo la crisis de la pandemia persiste. Hemos visto cómo en muchos países del mundo, especialmente en Europa y en algunos países del Asia, en el Asia han tenido que cerrar nuevamente, hay que tenido que tomar medidas fuertes, y esto va a tener una repercusión económica. Sabemos de países que han vuelto a cerrar sus puertos y entonces nuestras exportaciones hacia esos países, las exportaciones del continente se ven realmente mermadas, se ven lastimadas. Vemos cómo a nivel mundial este tipo de medidas, a pesar de que todavía no hay una reactivación ni una recuperación de la crisis económica del primer año de la pandemia, vamos a seguir teniendo algún tipo de problemas por las medidas que se han tenido que tomar. Hay medidas que se han tenido que tomar a raíz de que una de las vacunas ha tenido consecuencias bastante, diría yo, molestas, raras a quienes se la ponen. En algunos países han dejado de colocar esa vacuna y eso pues es un tema que también va a repercutir a nivel internacional. Pero hay un tema que a nivel internacional está repercutiendo fuertemente y es el tema de la violencia. Y aquí nos vamos a pasar ya a nuestro continente.
Vemos cómo la parte económica obliga a nuestros conciudadanos y ciudadanas a mantener esa inquietud de migrar hacia el país del norte, esa inquietud de correrse la vida, de correr el peligro, inclusive con sus familias, para migrar. Y entonces la migración, por necesidad, ha venido aumentando a raíz de que la crisis económica en el continente sigue siendo exageradamente mala. Las personas, al mezclar la situación económica mala con la situación de violencia y otro tipo de problemas que se dan, como la trata de personas, el narcotráfico, el crimen organizado, las extorsiones, hace que a las personas no les importe, lamentablemente, correr peligro de muerte, e incluso no les importa poner en peligro de muerte a sus familiares, incluyendo menores de edad. Y entonces uno de los temas que nunca deja de sonar, y uno de los temas que siempre es noticia, es el tema migratorio. Seguimos sin aclarar la muerte de guatemaltecos y guatemaltecas en los Estados Unidos, y la noticia de esta semana es esta persona que perdió la vida en El Salvador. Pero la verdad es que todos los días pierden la vida personas que, con la única intención de querer sacar adelante sus familias, se corren el riesgo a través de todo lo largo de ese enorme territorio mexicano para poder llegar a las fronteras con los Estados Unidos, y después todo ese problema que significa la frontera mexicana, sobre todo la parte del desierto, sin mencionar la parte en donde son extorsionados, explotados y hasta asesinados. Producto de que es un negocio hoy en día, la gente no solo se va arriesgando la vida, sino que deja a sus familias aquí empeñadas, hipotecadas y con enormes deudas que, si ellos no logran llegar, no encuentran cómo pagarlas en el futuro. De manera que en el mundo internacional vimos cómo Estados Unidos tuvo problemas en la toma de decisiones migratorias, y ahora el presidente Biden está tomando medidas realmente fuertes. Ha puesto en manos de la señora vicepresidenta, primera vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, todo el tema migratorio. Pero vemos cómo se siguen separando a los niños y niñas menores de edad de sus familias, lo cual realmente indigna, lo cual realmente podrá ser el país más poderoso del mundo, pero no se ha encontrado una manera de no violar los derechos humanos de las personas que por necesidad están migrando a este país. La situación económica del país es grave porque de todo esto que mencionamos antes dependemos. Sigue siendo nuestro mayor ingreso en divisas, sigue siendo un aporte exageradamente importante a la economía del país, y sobre todo hoy en día, en donde no hemos visto una sola medida del Estado que hable de reactivación económica. Yo quiero insistir en lo que hemos mencionado en otras oportunidades. Ministerio de Economía se presentó al Congreso de la República a hacer una serie de propuestas económicas que no han sido tomadas en cuenta y que no están en la agenda legislativa. El sector privado organizado en el CACIF, como lo conocemos, ha hecho algún tipo de propuestas, y entiendo que se encuentra elaborando algún tipo de propuestas, pero que hoy en día tampoco se ven en la luz pública medidas reales para la reactivación de la economía. Y el Estado, pues desde un principio no pudo manejar los programas sociales, la ayuda económica a la población, y en estos momentos los bancos están empezando a ejecutar las deudas que no pudieron ejecutar el año pasado, están realmente apretando a las personas en cuanto a su endeudamiento con las tarjetas de crédito, empiezan a sentir una merma en sus ingresos a raíz de que la gente no está cumpliendo con sus préstamos, además de que los grandes empresarios que deben millones a los bancos tampoco abonan, y muchos de ellos han inclusive abandonado el país y abandonado sus negocios. Vemos en las calles todos los días cómo, especialmente la mediana empresa, los negocios que durante muchísimo tiempo estuvieron abiertos al público, que tuvieron un mercado en la clase media trabajadora, han tenido que cerrar sus puertas y han estado procurando no hacerlo, pero todos los días vemos cómo los negocios siguen quebrando, y vemos cómo el gobierno
no toma medidas, no vemos, y no es simplemente estar peleando con el gobierno, sino en realidad no se ve una medida que reactive la economía de este país. Por el contrario, lo que vemos es a un presidente de la República que cada semana se echa una frase célebre. La de esa semana fue: si los cuentavientes aportaran sus centavos, podríamos combatir la desnutrición. Aquí todo el mundo le contestó, yo no tengo por qué contestarle y contestarle como todos los demás, pero es ilógico que un gobierno que está totalmente corrompido, cooptado, que no cumple sus promesas, que no cambió a ningún ministro de lo que había ofrecido, que no tiene medidas de reactivación, indeciso en sus tomas de decisiones, pues no va a captar los centavos de la población, y sobre todo cuando la población está segura que esos centavos van a ir a parar en manos de funcionarios de Estado de todo nivel, desde lo más bajo hasta lo más alto, que se han aprovechado de la situación que vive el país para enriquecerse. Y ese es un tema que no es nuevo, que lo venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo, pero que en otro tema que también ocupó las noticias esta semana, no hay un verdadero combate a la corrupción, no hay un verdadero sistema de castigo a aquellos funcionarios públicos que se hayan robado el dinero de la población. Lo que tenemos son ataques contra nosotros, los que alguna vez estuvimos en política, los que alguna vez ocupamos algún cargo, para decirle: usted fue de la UNE y por lo tanto es corrupto, usted fue de tal partido, por lo tanto es corrupto, todos los políticos son corruptos, y estamos critica, pero no hay una participación en el área económica y tampoco lo hay en el área política. En el área política vimos esta semana cómo no hay prácticamente nada en contra de quienes fueron electos por el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y por el organismo ejecutivo para la Corte de Constitucionalidad. Pero el Congreso de la República está por aprobó ya un decreto que le da posesión a estos tres, que los va a juramentar, porque realmente no son ellos los que tienen que dar posesión, dejando fuera a las otras dos personas, porque una tiene un antejuicio que está precisamente en manos del Congreso de la República y la otra tiene una serie de recursos en ese sentido. Se contradicen, porque en el caso del juez Moto, que ya no supimos qué pasó de él, tenía temas pendientes y el Congreso lo que hizo fue correr para juramentarlo, para ver si de esta manera le conseguía el antejuicio. Yo creo que el Congreso tenía que haber juramentado a los 5 titulares y 5 suplentes, y ya es la Corte Suprema y los tribunales los que toman la decisión de quién no puede tomar posesión, que se trata solo de los electos por la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, los que no podrían tomar posesión si todavía tienen temas, recursos por resolver, pero juramentados como electos deberían de estar los 5 a la brevedad posible para evitar el tema. Personalmente creamos esta semana una polémica con un tema que ya habíamos tratado hace mucho tiempo, lo habíamos tratado por este medio de comunicación, cuando denunciamos que en tiempo del presidente Jimmy Morales se le pidió a los ex constituyentes que estaban estábamos en aquel entonces en la Asociación de Dignatarios de la Nación, que presentaran un juicio, una demanda, un recurso, como lo quieran llamar, en contra de 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por una de las sentencias que ellos emitieron. Tuvimos problemas desde aquel entonces porque la junta directiva de esta asociación presentó la demanda sin consultarle al resto de asociados, sin consultarle al pleno, por lo tanto denunciamos que era una demanda que no tenía el respaldo de toda la asociación, pero además aquí hicimos la denuncia de que lo que sucedía era que el presidente Jimmy Morales les había ofrecido una pensión vitalicia a quienes integraban esta asociación. Ahí tenemos las pruebas porque tuvieron que enviarnos un formulario para que contestáramos quién quería y quién no quería la pensión. Por supuesto, contestamos que nos parecía que no era correcto, que por haber sido constituyentes, mientras el país estaba con problemas de hambre en aquel entonces,
ya no digamos ahora, se le fuera a dar una pensión vitalicia a diputados que hicieron la Constitución. Eso se quedó ahí, el presidente Evo Morales no les cumplió, yo no sé si fueron muy pocos quienes llenaron el formulario, si no se llenaban los requisitos, o simplemente les dio vergüenza de asignarles públicamente una pensión vitalicia a quienes habían presentado este juicio, esta demanda contra los magistrados de la Corte Constitucional. Después tuvimos problemas porque fuimos a una sesión queriendo cambiar a esa junta directiva por haberse ido en contra de los estatutos, por haber presentado una demanda sin consultárselo al pleno del total que ingresa y que pertenece, que integra a la asociación. Y lo que sucedió es que cuando tocaba elegir una nueva junta directiva, la junta directiva actual tomó medidas en el hotel donde se llevó a cabo la reunión y no permitió la entrada de quienes no estábamos a favor de ellos, no permitió que registráramos las representaciones que llevábamos. Ellos habían recolectado una serie de firmas, no nos dieron el uso de la palabra, llevaron una abogada que se portó realmente de una manera insolente ante los que estuvimos ahí, participó, nos llamó la atención cuando un notario, porque es el papel que ella jugaba, su único papel es tomar nota y levantar un acta notarial de lo que estaba sucediendo. De manera que esta junta directiva se reeligió sin haber convocado a todos los miembros de la asociación, sin haber permitido que quienes llegáramos formamos parte del tema y sobre todo sin cumplir con los requisitos legales para elegir esa nueva junta directiva. Y esta nueva junta directiva negoció con el Congreso de la República que se les incluyera dentro de ese rubro donde se incluye a las ONGs, a las asociaciones, fundaciones que trabajan en temas sociales, con la módica cantidad de 5 millones de quetzales para que pudieran presentar esta demanda. Esto no tengo yo por qué estarlo repitiendo. En su momento tuvimos una confrontación pública por haber hecho la denuncia, pero se recordarán ustedes que el año pasado, cuando el Congreso de la República amplió el presupuesto que había entrado en vigencia porque el del año anterior no había sido aprobado, llevaba entre sus rubros el presupuesto de aumentos salariales para el Congreso de la República, la contribución del Congreso de la República al Parlacén y los 5 millones para ser donados a la Asociación de Dignatarios de la Nación. Yo entiendo que ese tema tendrá que resolverse en una comisión pesquisidora que, para sorpresa de todo el mundo, está presidida por el diputado Mario Taracena, que no ha sido precisamente un amigo de este gobierno y, por supuesto, quien ya ha estado en distintos medios de comunicación informando que para él este antejuicio es antejuicio político que se revivió precisamente para que la magistrada no tomara posesión. Por lo tanto, vamos a estar pendientes de ese tema que ahora que entra la Semana Santa entrará en receso en materia de noticias. Las noticias se vuelven otras, los medios de comunicación circulan menos. Otro tema importante en el tema político es que seguimos viendo un Congreso de la República que sigue sin elegir cortes, tanto jueces como magistrados, un Congreso de la República que no avanza en una agenda legislativa, un Congreso de la República que no tiene realmente un plan de trabajo para sacar el país adelante de la crisis económica. Estos problemas de tipo político han llevado a muchos alcaldes a pelearse con el Congreso de la República por su presupuesto, han llevado a muchos alcaldes a enfrentarse al propio presidente de la República, a quien han denunciado que no les está haciendo llegar su situado constitucional a tiempo y como corresponde, y sobre todo se han presentado muchas denuncias en cuanto al manejo de la ayuda por parte de los distintos ministerios para repartírsela solo a los alcaldes que contribuyen con este gobierno. En ese ámbito político siguen sin tomarse decisiones importantes como, por ejemplo, por qué sacar de las calles a la economía informal para mantener las calles bonitas y ordenadas cuando estamos en una época de crisis. La Municipalidad de Guatemala debería de detenerse en estos momentos. Recordemos que Semana Santa suele ser una época de vetear en las calles por las procesiones. No vamos a tener procesiones por la pandemia, por la decisión de la Iglesia
de mantener el tema del distanciamiento social, pero mínimo no prohibir las ventas callejeras durante esta temporada de verano, porque eso es lo que es para Guatemala, en donde las posibilidades de levantarse o de tener por lo menos un ingreso pues aumentan en esta época del año. No se espera una gran cantidad de turistas, no sé los datos que haya dado el INGUAT o que se haya manejado, pero Guatemala no está preparada para este tema. La erupción en el volcán de Pacaya, que fue también tema esta semana, que otra vez desnudó al gobierno, al Estado, de que no tenemos capacidad para atender ese tipo de emergencias, pues no le dio muy buena fama a Guatemala de que además de la pandemia, además de la inseguridad, además de la situación económica, esté haciendo erupción un volcán que está lanzando ceniza y que hay varias actividades sísmicas en desarrollo. Políticamente hablando, el presidente de la República, como siempre, un día dice una cosa, otro día dice otra, sale dando la alerta de que los municipios han aumentado en números rojos y en números naranjas, pero deja en libertad a que sea cada quien el que se pueda cuidar, que todo el mundo vaya a la playa. Después sale hablando de una medida absurda de hablar de 100 personas por playa, no sé quién nos va a contar o cómo van a detener o dónde empieza y termina la playa, 100 cada cuántos metros. O sea, simplemente no estamos tomando con seriedad las medidas relacionadas con el tema de la pandemia. ¿Hay o no hay pandemia en Guatemala? ¿El virus está fuerte o no está fuerte? ¿Es necesario tomar medidas fuertes o no lo es? Pues no podemos seguir diciendo un día, salgan y cuídense ustedes como puedan, después decirles, no, mire, mejor solo 100, vamos a ver cómo lo controlamos, y después otra vez que cada quien se cuide. Y todo este tipo de temas lo que hacen es solo demostrar la inestabilidad, irresponsabilidad en la toma de decisiones del Estado. Esto, por supuesto, provoca esta situación económica, esta situación política, provoca entonces las reacciones de tipo social. ¿Y cuáles son las reacciones de tipo social? Nos hemos convertido una vez más en uno de los países más violentos del continente. Somos el país probablemente que tiene más muertes de mujeres en la región. Esto ha tenido un aumento que no podemos esconder. Seguimos teniendo problemas con las desapariciones de niñas, sobre todo mujeres, en el área de todo el país, no solo en la ciudad capital. Tenemos aumento en relación a los índices de violencia intrafamiliar. Hay un aumento exagerado en los casos de personas, niñas, que resultan embarazadas. La pandemia ha causado este tema. Tenemos enojos en la población porque abren los centros educativos y gastan en útiles escolares, en uniformes. Los niños y las niñas se ponen felices de que van a tener contacto otra vez con sus amigos y con sus amigas, que van a regresar a la libertad, y al poco tiempo vuelven y dan marcha atrás de cerrar nuevamente los centros educativos, con lo que eso significa. Y como siempre, somos un país que se dedica a pelear y a criticar. Todas aquellas madres que salieron protestando porque volvieron a cerrar los centros educativos, inmediatamente fueron criticadas y atacadas injustamente por quienes seguros no tienen hijos o hijas en situación de estudio o simplemente no tienen hijos o hijas en estos momentos y no entienden y creen que las mamás lo que quieren es quitarse de encima este problema que realmente se ha convertido en un problema muy serio de atender a sus hijos mientras están atendiendo su trabajo, de tener que enseñarles, y en algunos casos enseñarles, ellas preocupadas por el futuro de sus menores de edad, porque sabemos que no todos los hogares tienen internet, sabemos que no todos los hogares tienen una computadora, sabemos que los maestros no tienen señales de internet en sus hogares, sabemos que no hay una currícula generalizada, sino que es lo que a cada quien se le ocurre, el método que cada quien se inventa. Total que vamos a pagar las consecuencias, las estamos pagando. Desde lo económico, pues esta es gente que no está enseñándose a ser productiva. Desde lo político, la reacción política, después vamos a tener que ver qué pasó con temas que tienen fondos asignados en el presupuesto, el subsidio al transporte, cuando no tenemos transporte, el problema de las escuelas que siguen sin estar siendo reembolsadas,
sin meterles, introducirles agua potable, sin ponerles internet, en fin, todo lo que pudimos saber, esos millones que se pudieron haber usado para ir componiendo los graves problemas que tiene el país, simplemente no se usaron. Esta es la fecha en que no sabemos en qué se usaron los millones que se le autorizaron al gobierno el año pasado y que también se le autorizaron este año ellos mismos, porque fue el presidente de la República el que salió presentando un presupuesto, el ministro de Finanzas salió diciendo que no había tenido ninguna participación en ese presupuesto, pero al final nuestro mayor problema sigue siendo de tipo social, donde la población tiene tantas necesidades de tipo económico, tiene tantas necesidades en el área de salud, tiene tantas necesidades en el área de la sobrevivencia, que realmente ya no le pone atención a lo que ofrece el presidente de la República y lo único que hace es poner atención a esos ataques en las redes sociales, a esos insultos que se hay y que no son precisamente contra los funcionarios de Estado, donde el presidente de la República sigue sin tener un plan claro en cada ministerio de cómo va a iniciar la reactivación económica, donde el presidente de la República no cumplió el despedir a varios ministros que dijo que iba a despedir a principios de año, en donde cerró el centro de gobierno, pero todas las personas del centro de gobierno están trabajando en otros puestos donde siguen siendo incidentes y tomando decisiones, donde el presupuesto de ingresos y egresos de la nación sigue estando en la obra física, en la obra acostumbrada, que además no se ejecuta en materia de ver que sea una realidad, construcción de carreteras y construcción de una serie de necesidades. Por lo tanto, la población se encuentra en ese problema grave. No vemos organizaciones, no vemos liderazgo que le vaya a dar realmente dolor de cabeza al presidente de la República y su equipo. Y eso hace que de alguna manera sigan antojadizamente, de una manera tranquila, ejecutando no planes de gobierno, sino planes personales dentro de cada uno de los puestos en que están. Causó una polémica, y yo diría que más que una polémica, causó miedo en algunos sectores de este país, el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de que ha nombrado una comisión que va a venir a luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Se dieron ya nombres y se anunció de que en cualquier momento podría estar visitando el país. Muchos dicen no los vamos a recibir, no tenemos por qué recibirlos. Si los recibimos no tenemos por qué hacerles caso. El Congreso de la República ya anunció que no está dispuesto a firmar ningún convenio como lo que sucedió en el tema de la CICIG, pero no se preocupen. El gobierno de Estados Unidos no anda buscando la firma de un convenio como lo fue el tercer país seguro, que nunca sirvió para nada, la firma de un convenio como el plan de la prosperidad, donde Guatemala no cumplió su parte y por lo tanto el gobierno de Estados Unidos no entregó los fondos que tenía que entregar. No, el gobierno de Estados Unidos está consciente que lo que repercuta en El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que va a suceder en el Triángulo Norte, como se le ha llamado, tiene realmente repercusiones exageradamente importantes para ellos. Por lo tanto, les guste o no les guste, es el mensaje, vamos nosotros a intervenir para que el crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad no reinen en este país. Aunque tengamos que irlo a hacer en persona, aunque la ayuda tenga que ser directa a las organizaciones, así se dijo, vamos a seguir apoyando a las organizaciones que luchan contra la corrupción, que luchan por la buena administración de justicia. Vimos muy claro que se entregaron premios a las personas que los sectores conservadores más odian y más atacan, y vemos cómo ya se anunció que lo que se va a fortalecer es la FECI. Vemos cómo hay críticas enormes contra la fiscal porque no se ha visto un aumento en las acciones en la lucha contra la corrupción. Tampoco vemos que haya transparencia en la ejecución del presupuesto de este gobierno, y por lo tanto la ayuda va a venir directamente a las personas, que es lo que tanto hemos criticado que no se haga, y se va a hacer por culpa precisamente de no tomar las acciones correspondientes. Pero es que somos un país contradictorio, porque vuelvo a poner de ejemplo, como el juez Moto tenía que tener antejuicio, el Congreso de la República juramentó a los dos magistrados,
aunque nunca pudo tomar posesión. Hoy, ¿verdad?, se contradicen y solo juramentan a 3 de los 5, aunque no vayan a poder, como no van a poder tomar posesión los otros, entonces no los juramentan y entonces eso va alargando los temas. Se toman medidas que alguna vez se tomaron porque estaban a favor de ese tema y ahora las medidas son en contra de ese tema. Y así nos convertimos en un país que no tiene plan, que no tiene de alguna manera una estrategia, que no tiene rumbo, y nos hemos convertido realmente en un Estado que se mantiene a la defensa de sus propios intereses, y sobre todo cuando todos los días se anuncia de que vienen juicios, de que vienen demandas, de que vienen declaraciones, de que aquí hace falta mucho por descubrir en materia de las caletas que están escondidas, en materia de lavado de dinero, en materia de lo que ha hecho este gobierno para poder obtener los votos en el Congreso de la República. Y entonces vivimos en un pánico permanente, en una zozobra permanente que no permite al país desarrollarse. Ojo, si no nos organizamos, si no nos unimos, si no nos ponemos de acuerdo en lo mínimo, que es la reforma al sector justicia, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, para poder reformar la ley de servicio civil para que el Congreso y los partidos políticos dejen de ser agencias de empleo, si no reformamos la ley del Ejecutivo para que no sea el Ejecutivo el que tenga que estar haciendo chapuces en ese tema, si realmente no convertimos los acuerdos de paz en una realidad nacional y seguimos combatiendo en contra de ellos y peleando en contra de los acuerdos de paz, el país no va a llegar a ningún lado. Realmente es sencillo, es poco lo que hay que ponerse de acuerdo, porque es demasiado lo que hay que resolver. Reforma al sector justicia, reforma electoral profunda para poder elegir a las personas adecuadas para poder hacer los cambios correspondientes, empezando por una ley del Ejecutivo, una ley de servicio civil y sobre todo un presupuesto decente que fortalezca la administración de justicia, la transparencia y el combate contra el crimen organizado, contra la corrupción y sobre todo contra tanta violencia contra la mujer. Realmente de alguna manera cuesta hacer un análisis de coyuntura en este país porque pasa tanto todos los días en todos los temas que uno no encuentra cómo ordenarlo, pero les vuelvo a repetir, económico, político y social. Desde lo económico, la situación es grave a nivel mundial, grave en este país, y no se ve que hayan propuestas de parte del Estado y no se ve luz al final del túnel, ni siquiera de las personas individuales o las empresas individuales para salir adelante. Desde lo político, seguimos confrontados, seguimos en esa lucha entre izquierda y derecha, seguimos insultándonos, seguimos atacándonos por las redes sociales y seguimos viendo cómo el sistema político de este país ya fracasó, no funciona y lo reconocemos. Fundesa, un sector importantísimo en la economía de este país, reconoce que necesitamos pasar de un estado líquido a un estado sólido, pero políticamente no estamos haciendo nada más que pelearnos. Y por último, el tema social. La población tiene hambre, la población tiene problemas de salud, tiene problemas de educación, pero sobre todo tiene problemas de apatía y de no querer participar en lo que sucede en este país. Vemos cómo los funcionarios roban, se esconden y se desaparecen. Aquí vamos a hacer una enorme lista de quienes han pasado por el gobierno, han robado y después no volvemos a saber de ellos. Podemos hacer una enorme lista de gente que probablemente robó o no robó, pero están ahí detenidos sin que sus juicios lleguen a un final. Vemos cómo gente con delitos pequeños es condenada a un montón de tiempo y gente con delitos enormes nunca es condenada, y vemos cómo la impunidad está campante en este país y por lo tanto la sociedad guatemalteca tiene un grave problema. No quiere saber nada de la clase política, no quiere saber nada del gobierno, lo que quiere es salir a trabajar para ganarse su sustento, el sustento de sus hijos, y quiere saber cuándo termina esta pandemia para poder salir a las calles libremente a ver qué hacen por el mejor vivir, por una mejor forma de vida en sus hogares. Les deseo una semana de paz y tranquilidad. En ese país es difícil,
Depende de cada uno o de cada una de ustedes tomar la decisión de dejar a un lado los problemas y dedicarse a sus temas familiares y personales por unos cuantos días, encomendarse a Dios, orar mucho, pero sobre todo meditar para planear y para decidir qué queremos hacer. ¿Qué quiere hacer usted en el futuro? ¿Hacia dónde va? ¿Quiere contribuir a que Guatemala salga adelante o tiene problemas personales que atender primero? No importa cuál sea su decisión, hágalo con honestidad, hágalo de manera rápida y sobre todo pensando en que lo que usted haga repercute sobre los demás, y eso es sumamente importante. Feliz día, feliz semana y muchas bendiciones para todas y para todos.